Buenas tardes, buenas noches, buenos días, bendiciones, donde quiera que te encuentres. Que el Señor te bendiga, que la paz de Cristo esté en tu corazón. Le doy gracias a Dios por este canal Vida TV que nos ayuda a esparcir la semilla del Evangelio, a llegar a tu hogar, a traer una palabra direccional, una palabra que quizás nos puede confrontar y nos puede ayudar en cualquier área de nuestra vida, pues para eso es la palabra de Dios, ¿eh? Bendito sea el Señor. Gloria sea Dios. Y hoy he titulado este mensaje, no des golpes al aire. No des golpes al aire. Y lo respaldamos con Primera de Corintios 9, del 26 al 27, donde el apóstol Pablo en Primera de Corintios 9 está hablando de los derechos de los apóstoles. Y al final, después que dice que Él se ha convertido a todos para ganar a todos y que es necesario predicar el Evangelio, dice, así que en el verso 26 y 27, así que yo de esta manera corro, no a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Tremendo. ¿Sabe? La palabra cuando dice no des golpes al aire, ¿quién le puede dar golpe al aire? El aire es como un espíritu que tú físicamente no lo puedes golpear. Pero si nos ponemos a golpear al aire, vamos a dar en cualquier punto, no vamos a tener un blanco. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña, que no podemos golpear al aire. Es necesario buscar la voluntad absoluta de Dios para que demos el golpe en el blanco, para que podamos llegar al cumplimiento del propósito, para que no estorbemos el propósito, para que no atrasemos el propósito. Y esto es importante. El apóstol Pablo nos da esta enseñanza porque existe la voluntad permisiva y la voluntad absoluta de Dios. Y en la voluntad permisiva tenemos, por ejemplo, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era dirigido por Dios mismo a través de los profetas y los sumos sacerdotes. Sin embargo, el pueblo quería ser como los demás. Querían funcionar como funciona el mundo. Querían funcionar como funciona el mundo siendo los escogidos de Dios. Y empezaron a reclamarle a Samuel que ellos querían un rey. Cuando Dios les dice, ellos quieren rey, yo lo he escuchado, yo le voy a dar rey, pero le adviertes que esto va a suceder. Dios en su voluntad permisiva les puso un rey. Esto no es lo que yo quiero, no es mi voluntad absoluta. Mi voluntad absoluta es guiarlos a toda justicia y a toda verdad siempre. Y defenderlos en todos sus caminos. Pero si ustedes quieren rey, pues les vamos a poner rey. Ahí vemos la voluntad permisiva de Dios en el pueblo de Israel. Muchos estamos dentro de la iglesia sin conocer nunca el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Y por esto retrasan el plan perfecto de Dios. O servimos por muchos años en diferentes posiciones, en diferentes ministerios, sin embargo, nunca buscamos la voluntad absoluta de Dios. No está malo servir en otra área de tu vida. Reconocemos, entendemos que tenemos que empezar haciendo de todo en el reino de Dios para crecer. Pero llega un momento donde ya tú debes de haber madurado y debes de estar en el propósito exacto. Otro de las voluntad permisiva de Dios y como otro ejemplo bíblico y cómo atrasamos el propósito de Dios por nuestras emociones en muchas ocasiones. Por ejemplo, Abraham, cuando Dios le dijo, sal de tu familia, de tu parentela, de tu país, de tu pueblo y coge camino que yo te voy a guiar y te bendeciré y será de bendición a toda la familia de la tierra. Sin embargo,
las emociones de Abraham lo traicionaron y salió con el sobrino Lot. ¿Y qué hizo esto? Que atrasó el plan de Dios. Hasta que Abraham no se separó de Lot, que era parte de su familia, Dios no le mostró el propósito exacto. Mire, estuve en una iglesia trabajando en muchos ministerios hace unos 15 años. Esto es un testimonio mío, personal, donde Dios me reveló esta palabra. Estuve trabajando en esa iglesia en muchos ministerios. Tenía una célula, tenía 30 mujeres a mi cargo para discipular, trabajaba en el Ministerio de Sanidad y Liberación, hacía muchas cosas a la vez. Estaba en el Ministerio de Hospitales, todo a la vez. Estaba estudiando en 2 institutos bíblicos a la vez. Y un día entran al instituto bíblico de esa propia iglesia recogiendo quién quería servir para recibir en la puerta al que entraba. Yo dije, ay, yo puedo hacerlo, si eso es muy bonito, dale un abrazo a la gente, bendiciones, bienvenido, mira, te puedes sentar allí. Eso no tiene trabajo, yo esto lo quiero hacer. Al otro día me llama la muchacha, la responsable, y me dice, mire, Magda, mañana usted debe de estar 1 hora antes porque tenemos que orar, ver quiénes van a estar en qué posición. Le dije, ay, santo, pero si yo no tengo tiempo para nada y ahora tengo que irme 1 hora antes. Mira, mijita, déjame orar primero. Y empiezo a orar y le digo, Señor, ¿será tu voluntad? Ya yo sentía que aquello no podía ser. Ya yo no estaba en paz. Señor, ¿será tu voluntad que yo haga esto? Y empecé a orar. Y en la mañana, en la madrugada, me da el Señor una palabra y me despierta con la palabra heraldo. Heraldo. Yo en aquel momento no sabía ni si esto era una palabra bíblica. Si esta palabra estará en la Biblia. Busqué mi diccionario bíblico y encuentro la palabra. Ay, Dios mío, tú me estás hablando. Y encuentro esta palabra donde dice el apóstol Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Muchas veces tenemos tanto anhelo de servir a Dios y tenemos tanto entusiasmo y tanto amor por la obra de Dios que queremos servir en todas las áreas como me pasó a mí, pero no era el blanco perfecto. Estaba siendo un héroe para todos, todos me conocían, además danzaba en la iglesia, todos me conocían, era muy famosa dentro de la iglesia. Heraldo, era un héroe para todos. Sin embargo, yo misma podía ser eliminada porque mis fuerzas humanas ya no daban para más. Ahí me di cuenta que yo nunca había orado por buscar el propósito perfecto que Dios tiene para mi vida. Y esta es la palabra que Dios tiene para ti hoy. No des golpes al aire. No atrases tu plan. Busca cómo llegar a la voluntad absoluta de Dios. Si estamos en la voluntad absoluta de Dios, por mucho que tengamos arriba, Dios siempre nos va a dar la fuerza y nos va a dar la estrategia y nos va a dar el camino para seguir y vencer en todo tiempo. Porque ya no lo estamos haciendo en nuestra fuerza. No es con nuestra fuerza ni con ejército, es con el Espíritu Santo de Dios. Así es que seguimos trabajando y seguimos buscando la voluntad de Dios. Ahora, Romanos 12. El apóstol Pablo nos da 2 requisitos indispensables para conocer la voluntad de Dios. Y dice Romanos 12 del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es que vemos 2 requisitos indispensables para poder conocer la voluntad de Dios absoluta, para que no demos golpes al aire. Y dice que lo primero que tenemos que hacer es una rendición total.
todo mi ser, con todo mi entendimiento, con todo razonamiento, yo tengo que venir y entregarme con un arrepentimiento genuino delante de Dios, sin poner máscaras delante de Dios, con una santidad, con el anhelo de que Dios transforme mi ser, con el anhelo de que Dios limpie mi alma, con el anhelo de que Dios me capacite, me lleve a esa voluntad absoluta, con el anhelo de que Dios haga de mí una nueva persona, una nueva criatura, que Él ponga un espíritu nuevo en mí, que Él ponga un corazón nuevo en mí. Eso es rendirme absolutamente. Porque Dios conoce nuestra necesidad y aún la intención del corazón. O sea, Dios no puede ser burlado. Dios sabe todo lo que está en tu corazón. Y tú puedes estar sirviendo aquí, allá y hacer muchas cosas. Pero Dios dice, no le puedo revelar el propósito perfecto porque a Él le falta el carácter. A Él le falta el carácter. A Él le falta tal detalle en su alma. Y hasta que no esté listo, no le puedo revelar el propósito y mi voluntad absoluta. Lo primero es que tenemos que negarnos a nosotros mismos y rendirnos con una rendición absoluta, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, sabiendo que vamos a negarnos a nosotros mismos, con todo razonamiento humano, sabiendo que este es mi culto delante de Dios, que yo me voy a rendir y entregar a Dios, porque Jesús lo dijo, sin que nos neguemos a nosotros mismos, no podemos llevar su cruz. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz es el dolor de entregarlo todo por agradar a Dios. ¿Qué pasó en la cruz con Jesús? Jesús sabía lo que iba a pasar en la cruz. Él entró allí con todo su razonamiento. Él sabía lo que iba a vivir en aquella cruz. Él se estaba negando a él mismo para ser crucificado, para que hoy tú y yo tuviésemos acceso al reino de Dios. Pues eso mismo necesita Dios que hagamos nosotros, que tomemos la cruz, que nos neguemos a nosotros mismos, que renunciemos a nuestro propio yo, que renunciemos a nuestros propios gustos, a lo que nos atrae por el reino de Dios, para agradar a Dios. Y esto nunca lo vamos a lograr si no logramos transformar la mente. Por eso en el verso 2 dice que tenemos que no nos podemos conformar a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hasta que nuestro entendimiento no es transformado, hasta que nuestra mente no es renovada, transformada por el poder de la palabra, el carácter de Dios no puede ser formado en nosotros. Y hasta que esto no suceda, dice, para que puedas comprobar cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios para tu vida. Hasta que no estemos completamente rendidos y no estemos con una mente completamente transformada, que esa mente traiga pensamientos de bien y no de mal, que esa mente sea la que me lleve al carácter de Cristo, entonces es que yo voy a conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para mi vida. Es decir, cuál es el propósito para el cual tú estás en esta tierra. ¿Cuál es ese propósito en el cual vas a empezar a trabajar, que no tengas que seguir dando golpes al aire? Tremendo. Así que nosotros necesitamos transformar la mente para que el carácter sea formado en el nuestro, para que el carácter de Dios sea formado en el nuestro, para que Él pueda quitar todas esas mañas que traemos, como dice el apóstol Pablo, que tenemos que despojarnos del viejo hombre, despojarnos del viejo hombre porque está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. Nosotros tenemos que vernos ahí, en ese momento donde le decimos, Señor, quita lo que tengas que quitar para que tu carácter se forme en el mío.
Es necesario que nuestra mente sea transformada por el poder de la palabra. Primera de Corintios capítulo 2 lo establece y dice que Él puede hablar sabiduría con nosotros, incluso misterios, cuando hemos madurado. Si no hemos madurado, no nos puede hablar esos misterios, no nos puede llevar a la voluntad absoluta, no nos puede llevar al propósito perfecto, al plan perfecto que Dios tiene para tu vida. Por tanto, estarás todo el tiempo con la intención y el anhelo de servir a Dios, pero sin un plan perfecto. Y dice que Él tiene cosas guardadas que no han subido al corazón tuyo, pero Él las tiene ahí reservadas para cuando tú te alinees. Para cuando tú te alinees y tú le permitas al Espíritu Santo que opere de su espíritu a nuestro espíritu. Él tiene cosas guardadas, preparadas de antemano para los que le aman, dice en Primera de Corintios 2, capítulo 9. Las tiene preparadas, reservadas, pero está esperando que tú te rindas, que tu mente sea transformada para que tú le cedas, que tú le des el permiso, que tú te ofrezcas en sacrificio vivo para que Él pueda transformar todo tu ser, todo tu entendimiento. Recuerde que un cuerpo humano sin la cabeza no es nada. Muere el cuerpo cuando le quitan la cabeza. Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Si nuestra mente no está alineada a la mente de Cristo, nosotros vamos a andar tirando golpes al aire todo el tiempo, porque no nos hemos alineado al Espíritu de Dios. Ahora, quiero que analicemos los versos 10 en adelante de Primera de Corintios 2. Dice, pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu esas cosas que están preparadas de antemano, nos las revela a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esos misterios del propósito que Dios tiene para tu vida, esos misterios que tú no sabes por qué estabas hoy aquí y ya el Señor te lleva acá, esos misterios que no sabes, yo estaba sirviendo muy bien, pero hoy estoy sentado, no entiendo qué es lo que está pasando. Hay misterios que Dios tiene preparados para nosotros. Hay cosas que Dios está tratando y hay cosas que tienen que ser reveladas de su espíritu a nuestro espíritu. De su espíritu a nuestro espíritu. Porque ¿quién de los hombres, dice el verso 11, sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Se da cuenta? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, para que sepamos el propósito perfecto, para que sepamos el plan perfecto, necesitamos dejar que Él opere de su espíritu a nuestro espíritu, que nuestra mente pueda ser renovada y transformada por el poder del espíritu. Ahora, nuestra mente nunca podrá ser renovada y transformada por el poder del espíritu de la palabra, porque Jesús dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Así que a medida que yo medito en la palabra, esa palabra va a ir transformando mi entendimiento, mi mente, mis pensamientos van a producir los pensamientos de Dios, porque ya ahora yo he sido transformado y Él me permite conocer. No lo podremos lograr de servicio en servicio. No lo podremos lograr de martes o miércoles o jueves o viernes cuando hay un servicio en tu iglesia e ir a todos los servicios. No, esto requiere intimidad con Dios. Esto requiere que tú le dediques tiempo a Dios. Esto requiere un sacrificio vivo, donde tú dediques un tiempo a Dios para que le des el permiso al Espíritu Santo para que opere en tu alma, para que te revele y te ayude a verte por dentro, para que veas los detalles del alma que tú no conoces, que están, pero que Dios sí sabe que están. Así es que para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, necesitamos tener esa intimidad con Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
El Espíritu de Dios acomoda su espíritu a nuestro espíritu y nuestro espíritu al de él. Primera de Corintios 6:17 dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Ahora el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y empieza a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Empieza a llevarnos a esa voluntad perfecta, empieza a transformar nuestro entendimiento hacia la voluntad perfecta de Dios, hacia el carácter de Dios. Mire lo que dice el verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre no puede entender. Nosotros en nuestra carrera, en nuestro afán diario, nunca podremos entender lo que el Espíritu quiere hablar con nosotros. Ni el hombre natural, el que no ha aceptado a Cristo, el que no tiene al Espíritu Santo dentro de él, nunca podrá llegar al entendimiento de lo que Dios tiene para él, porque para él estas cosas del Espíritu son locura, pero para ti y para mí es poder de Dios, ¿eh? Es poder de Dios, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, ni las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hasta que tu mente no sea transformada, tu espíritu de tu mente no te puede renovar, transformar, no te puede traer pensamientos que vengan alineados al propósito de Dios, pensamientos que vengan alineados a la voluntad de Dios, pensamientos que vengan alineados al plan perfecto según sus promesas, según su palabra perfecta. En cambio, el espiritual, el verso 15 dice: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. El hombre espiritual puede ver en el espíritu, puede oler por el espíritu, puede oír por el espíritu, puede caminar por el espíritu, mas el hombre natural no. Por eso nosotros tenemos la capacidad de saber hasta lo que piensan los otros por el don de conocimiento, el don de discernimiento, el don de sabiduría. Todos estos dones trabajando en nuestro entendimiento y en nuestro espíritu nos dejan juzgar a otros, mas ellos no nos pueden juzgar a nosotros. Mira el verso 16 lo que dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tú y yo podemos tener la mente de Cristo. Cuando nuestro carácter ha sido formado, es cuando nuestra mente ha sido transformada por completo. Porque nuestro carácter depende de la conciencia, depende del entendimiento de la vida, depende del entendimiento del espíritu. Y si nosotros no tenemos la mente de Cristo, ¿cómo vamos a amar como Cristo ama? ¿Cómo vamos a perdonar como Cristo perdona? ¿Cómo vamos a servir como Cristo sirve sin esperar nada a cambio? ¿Cómo podremos hacer bien aunque nos hagan mal si Cristo no nos ha depositado su carácter en nuestro carácter? Imposible. De no hacerlo, hermanos míos, todo el tiempo estaremos tirando golpes al aire. Pero cuando le permitimos al Espíritu de Dios buscar esa voluntad absoluta, que nos guíe a esa voluntad absoluta, cuando le permitimos al Espíritu de Dios que transforme todo nuestro ser, cuando nos rendimos con todo el entendimiento, recuerde que sin un arrepentimiento genuino, nadie puede ver la mano de Dios obrar en ellos. Nadie puede entrar en la voluntad absoluta. Nadie puede entrar en la voluntad absoluta de Dios si no es con el carácter de Dios, si no es con la mente de Dios. Estoy afectada todavía de mi garganta del viaje a Honduras, un viaje misionero que hicimos, y aún estamos afectados físicamente, pero
Sabemos que Dios tiene el control absoluto y que ya esto no nos pertenece y que por su llaga hemos sido sanos. Les decía que necesitamos que nuestra mente sea transformada. Recuerde que en Tito 1 hay una palabra que dice que para los puros todo es puro. Para los puros todo es puro, pero para el que no es puro, aún su conciencia sigue dañada. Hasta que nuestra mente no es transformada, nuestra conciencia no puede ser transformada también por el poder de la palabra, porque la mente, el alma, el espíritu trabajan de acuerdo al entendimiento que tengamos. Por eso el apóstol Pablo dice que no nos podemos conformar a lo que nosotros tenemos y vivimos, sino que nos renovemos en el entendimiento. Cuando somos capaces de permitirle a Dios que nos renueve el entendimiento, cuando somos capaces de permitirle a Dios que nos lleve a esa voluntad absoluta, entonces buscaremos y viviremos el propósito absoluto de Dios y nunca más tiraremos un golpe al aire. Hermanos míos, es tiempo de meternos en la presencia de Dios, buscar esa intimidad con Dios para que Él nos pueda guiar y renovar nuestro entendimiento para llegar a esta voluntad absoluta. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que Dios les guíe a esa voluntad absoluta. Buenas noches.